Bienvenidos a Diálogos Cardom. Estamos en el plató de estrategias de inversión en la Bolsa de Madrid y tengo hoy un visitante especial, un gran amigo, Borja Oyarzábal, que es el CEO de una empresa que nos explicará en un momento, que se llama Tres Mares, pero con el que quiero hablar no solo de Tres Mares o muy poco de Tres Mares y mucho más sobre él y su visión de la tecnología y las inversiones que han hecho en realmente cambiar el panorama económico de las empresas en España, y me gustaría que nos lo contara. Borja, muchas gracias por estar aquí. Encantado de estar aquí contigo, Rodolfo. Cuéntanos un poco lo que es Tres Mares, pero sobre todo lo que me gustaría es que nos contaras cómo llegaste a la conclusión de que teníais que tener una empresa tecnológica dentro. ¿Cuándo y cómo lo desarrollaste? Pues encantado. Bueno, pues Tres Mares es una aventura. Yo llevo cerca de 18 años trabajando en el mundo de los activos alternativos, en el mundo de la inversión, y en ese recorrido, pues ya cuando llevaba 7 o 8 años invirtiendo, pues empecé a reflexionar de una manera, yo creo que casi idealista o anticipada desde luego al momento en el que yo me encontraba, acerca de qué es lo que hacía el mejor inversor, ¿no? Y yo visualizaba que iba a haber un cambio de paradigma, es decir, que las cosas iban a ser diferentes a los que había sido tradicionalmente. Tradicionalmente el mundo de la inversión estaba muy vinculado con la capacidad de levantamiento de fondos, con la capacidad de inversión en equipos. Había productos que requerían mayor escala, menos, pero se hablaba muy poco de las ventajas competitivas que podía generar el mundo de la inversión. Y hace 10 años llegamos a la conclusión de que el mejor inversor iba a ser el que tuviera la inteligencia de mercado de una fintech, el coste de capital de un banco y la naturaleza no regulada de un asset manager. Y esa visión era una visión completamente rupturista, muy diferente. Casi era una intersección perfecta entre tres mundos diferentes, ¿no? Y con esa visión nos pusimos a trabajar en crear un proyecto que combinara las tres por primera vez, ¿no? Y esa fue la idea. A mí lo que me llamó mucho la atención cuando vi lo que habíais llevado, o sea, el desarrollo que habíais hecho, ¿cuántos tecnólogos tienes en la casa? 24. 24. Un tercio de la plantilla dedicada a Tres Mares está dedicada a tecnología, lo cual tradicionalmente era cero. O sea, lo puedes ver en términos absolutos, lo puedes ver en términos relativos, ¿no? Tradicionalmente en el mundo de la inversión no había nadie dedicado a los datos y nosotros hemos dedicado un tercio de nuestra plantilla a los datos. ¿Cómo es la plataforma que habéis creado? Que yo la he visto funcionar y es espectacular. Explícame un poco cómo ha funcionado desde el principio, las dificultades que habéis tenido, cómo habéis conseguido llegar a donde estáis hoy. Sí. Bueno, pues partíamos del sueño que decíamos, ¿no? Oye, el mejor inversor tendrá la inteligencia de mercado basada en tecnología y será capaz de romper la asimetría de información. Yo creo que quizás merece una introducción de un minuto de pensar que estamos hablando en mercados privados, ¿no? Estamos aquí en un marco incomparable, pero basado en mercados públicos, donde la información es transparente. La dificultad es que cuando uno invierte en un mercado no cotizado, la información es completamente asimétrica, ¿no? ¿Y cuál era el sueño? Pues que una gran ventaja competitiva sería justo jugar con esa asimetría de información, tener más información que otros competidores y por lo tanto eso te iba a hacer mejor inversor directamente, ¿no? Y el sueño, como te digo, era esa. La implementación, bueno, pues la implementación era tremendamente difícil porque primero había que decidir dónde se centraba la ventaja competitiva, en qué tipo de conocimiento. Cuando uno va a invertir hay dos tipos de conocimiento relevantes, el riesgo sistémico y el riesgo específico. Desde una visión menos técnica sería el comportamiento del mercado en el que vas a invertir y el comportamiento específico de las personas y de las compañías en las que vas a invertir. Nosotros llegamos a la conclusión que el gran salto de conocimiento donde ibas a ser capaz de tener un conocimiento asimétricamente superior era el entendimiento íntimo del comportamiento de los mercados. ¿Por qué podíamos conseguir ese conocimiento? Precisamente porque no cotizaban. No había datos todos los días de ver cómo se movían, cómo subían, cómo bajaban, y había que intentar replicar justo ese comportamiento con información privada. Entonces, ¿cuál fue el reto? El que acabo de mencionar. El objetivo, el entendimiento del riesgo sistémico, del comportamiento de los mercados privados. Y las dificultades, pues muchas. La primera era que nunca se había hecho
un proyecto de este tipo, y la segunda es que había que conseguir datos, ¿no? Y la consecución de datos pues era en sí mismo un reto, ¿no? El intentar entender cómo éramos capaces de modelar el comportamiento con datos. Yo veo otro reto que me gustaría que me contestaras cómo lo ves tú, y es el reto de captar talento. Sí, No es tan obvio, no es tan obvio que una empresa financiera capte a top de tecnología. Bueno, totalmente. O sea, Rodolfo, eso fue una aventura completa. Bueno, fue una aventura completa que de hecho no conseguimos solucionar, y la manera de solucionarlo fue crear otra compañía. O sea, enseguida nos dimos cuenta de que teníamos tecnólogos conviviendo con inversores, y sus motivaciones eran diferentes, su forma de entender la vinculación laboral y lo que lo hacía feliz era diferente. Y de forma muy natural, aunque compartimos los primeros años en la misma compañía, se fue extendiendo y vimos la necesidad de montar dos compañías. Motivaciones diferentes, formas de trabajar diferentes, y evidentemente trabajos objetivamente diferentes también, ¿no? Y el devenir nos llevó que ese reto no lo solucionamos, es decir, no fuimos capaces de integrar en una misma compañía. Montamos una compañía de tecnología que trabajaba mano a mano con una compañía inversora. Entonces, cuando te digo que 1/3 de la plantilla, es absolutamente cierto, pero 1/3 de la plantilla en una filial de Tres Mares que trabaja de manera independiente, que se llama Macroscope. De todas maneras, para llevar a ese talento top, tuvisteis que venderles una visión muy interesante. Claro. Tuvimos que vender un sueño, ¿no? Una inspiración, pero esa la teníamos desde el principio. O sea, nosotros estábamos convencidos del punto de partida que acabo de mencionar. El mejor inversor será el que mejor información tenga, el que mejor sea capaz de romper la simetría del mercado, ¿no? Luego hay una visión de cómo podría evolucionar a futuro, pero desde luego en esta primera instancia, que no existe, que la simetría de información es máxima, era el que más se acercara a romperlo, ¿no? Luego podría evolucionar de otra manera, como digo. Entonces, la visión que les vendimos es esa. Oye, vamos a hacer juntos un proyecto histórico donde vamos a empezar a trabajar en lo que es la ruptura de la simetría de información en mercados privados. De alguna manera era tan pretencioso, como bien sabes, el mundo financiero todavía a día de hoy está basado en el Capital Asset Pricing Model, en la escuela Markowitz, Tobin, Security Market Line. Nosotros defendíamos tan rotundamente que esa visión no funcionaba en mercados privados, porque se basaba en una serie de hipótesis que el mercado era fluido, perfecto, y la verdad es que no lo era. Con lo cual la visión que les vendimos es: vamos a reinventar lo que son las finanzas a nivel del Capital Asset Pricing Model, y vamos a través de datos, proponer una alternativa. ¿Y dónde está el peso más importante en el talento? ¿Tenéis matemáticos, ingenieros, Tenemos de todos, tenemos gente de producto, gente de datos. Pues hombre, yo creo que al final la gran ventaja competitiva está en la parte de data y data scientist, ¿no? Ahí es donde tenemos la lógica, si me permites, la lógica algorítmica de cómo entender cuando un comportamiento es mejor y peor. Es una lógica que todavía bebe de lo que es el entendimiento clásico de las finanzas, y es moderadamente sencilla. La implementación es complicada, pero la lógica es moderadamente sencilla. Al final, la lógica lo que viene a decir es que si tú tienes una volatilidad en el comportamiento de un activo muy grande, tienes que tener un retorno muy grande que justifique que tú voluntariamente quieras asumir esa rentabilidad. Y el riesgo y la rentabilidad están correlados. Claro, cuando uno se va empíricamente a observar el mercado privado, te das cuenta de que no es así. El mercado cotizado, en gran medida sí, pero el mercado privado no. Existen segmentos de mercado con poca volatilidad y buen retorno, y viceversa. Y ese comportamiento que no responde, como te diría la teoría tradicional, a un comportamiento lineal, donde incluso con una pendiente constante, mayor riesgo equivale a mayor rentabilidad, te obliga a entender la dislocación real que se produce en el mercado, ¿no? Y entonces ese es un poco el trabajo que nosotros realizamos. Explícanos lo que habéis conseguido ahora. Yo he visto la plataforma funcionando, me ha causado una impresión fenomenal, y lo que me gustaría saber es cómo de exacta es para reflejar un poco lo que está pasando en el mercado no cotizado. Sí. Bueno, pues al final nosotros lo que hacemos es exactamente lo que acabamos de mencionar en el punto anterior. O sea, nosotros lo que medimos es, a través de distintas fuentes de mercado, qué volatilidad tiene cada actividad real y qué retorno tiene cada actividad real, ¿vale? En todos los segmentos de la economía.
No en todos, lo que hacemos es medir toda la economía y nos centramos en la economía de alto crecimiento. Entonces, los modelos son mucho más predictivos cuando tú tienes una intensidad muy alta en lo que estás midiendo, es decir, un alto retorno con una potencial baja volatilidad. Entonces, el modelo es mucho más difícil de que sea estadísticamente representativo si mide una tendencia que no es muy fuerte, no es muy consistente. De tal manera que lo que hicimos fue partir de 700.000 empresas, centrarnos en empresas rentables, aproximadamente 60.000 empresas. ¿Por qué 60.000 empresas rentables? Porque de los dos tipos de riesgo, el específico y el sistémico, el específico es muy relevante en el mundo del emprendimiento y el sistémico empieza a ser más relevante cuando las empresas ya son más grandes y más maduras, con lo cual nos centramos en la medición de riesgo sistémico y nos centramos en las más grandes. Y una vez que estamos en las más grandes y empezamos a entender ese comportamiento íntimo de cómo se mueven, lo que hacemos es ver la actividad real. Y esto es un gran reto, porque realmente el Código Nacional de Actividad Económica no corresponde a la actividad real. Y la actividad real es la combinación de los clientes proveedores y la forma de vender de las empresas. Y nosotros medimos eso. Una vez que tenemos las compañías agrupadas por actividades reales, sacamos aproximadamente 380 tendencias de alto crecimiento. Nos vamos de esas 60.000 a un subset de 4.000, 7.000 empresas que crecen de una manera muy sustancial, mucho mayor al mercado, 5 veces mayor que el mercado. Y en esas, que la intensidad es muy fuerte, medimos la actividad, el retorno y el riesgo a través de la volatilidad de esos retornos. O sea, de las 60.000, ¿cuáles son las en las cuales tenéis la concentración porque realmente tienen ese crecimiento muy superior? Depende de dónde pongas la barrera, claramente 4.000, quizás si somos un poquito más tolerantes en cuántas veces más el crecimiento de mercado, 7.000. ¿Y ese tipo de empresas qué facturación mínima tienen y la media cómo es? Pues empresas que empiezan a tener 1 o 2 millones de euros de EBITDA y que muchas veces llegan a 7, 8, 9, 10 millones de euros de EBITDA. Muy por debajo, como digo, es muy difícil medir realmente que el comportamiento que ellas tienen se debe al comportamiento del mercado, porque muchas veces se debe al acierto de un emprendedor o de una emprendedora o una dinámica mucho más específica que es más difícil de medir. Y mucho más grande, es muy difícil batir al mercado por varias veces, ¿no? O sea, siendo pequeño, cuando la base es pequeña, tu capacidad de creación de valor es mucho mayor que si una empresa de 50, 100 millones, que las hay, pero es excepcional que crezca 5 o 6 veces al ritmo del mercado de forma sostenida a largo plazo, ¿no? Entonces nos centramos en esta parte intermedia. Hay una cosa que te quería preguntar. Nosotros nos conocimos en el mundo del venture. Sí. Y sé que a ti no te gusta mucho. ¿Por qué no me explicas qué es lo que realmente hace que el venture te dé un poco de yuyu? Pues te explico encantado y tienes razón. No es ningún problema con el venture, el problema es mío. Entonces, realmente, como te estaba diciendo, yo llegué a la conclusión de que yo era... La gente piensa que un inversor es un inversor, ¿no? Es como decir que un atleta es un atleta. Hay gente que corre los 100 metros, hay gente que corre los 10 kilómetros, hay gente que corre la maratón. Y obviamente un corredor de maratón no es necesariamente un buen corredor de 100 metros, ¿no? Bueno, pues en ese conocimiento interior que todos hacemos cuando invertimos, tú conoces muy bien el mundo de la inversión, y el mundo de la inversión es acertar y fracasar, ¿no? Y a través de eso pues vas ganando un entendimiento de qué patrones te hacen mejor de alguna manera o te intentan diferenciar con respecto a otro tipo de inversores. Bueno, pues en ese entendimiento yo me di cuenta que era mucho más científico que artista, ¿no? Es decir, que el entendimiento de las dinámicas de la motivación del emprendedor o las cosas más específicas de la empresa o anticiparme a una tendencia por olfato, para mí era mucho más difícil. Yo veía gente que lo hacía mucho mejor que yo, indiscutiblemente. Y sin embargo, yo creo que era bueno midiendo científicamente el comportamiento de los mercados. ¿Eso qué hacía? Que mi medición era mucho más exacta en empresas más maduras y mucho menos exacta y requería mucho más olfato y mucha más anticipación y mucha más visión en las empresas de emprendimiento. Y entonces, bueno, pues oye, entre olfato y oficio yo me di cuenta que tenía más oficio que olfato de alguna manera y que había gente mucho mejor que yo, con mucho más olfato, que eran capaces de invertir mucho mejor que yo en ese punto bajo. Es una buena explicación. ¿Cómo estáis ahora desde el punto de vista de la empresa de tecnología? ¿La vais a expandir al resto de Europa?
estáis concentrados solo en España, Sí. Creo que también teníais ya Portugal, ¿no? Bueno, tenemos un poquito en Portugal. Portugal es un mercado del mundo alternativo modesto. Nosotros tenemos aproximadamente el 30% de cuota de deuda privada en España, y yo en Portugal, pues el año pasado hubo 2 deals, los hice yo, pero claro, es un mercado muy pequeño, ¿no? Puedes decir que tienes el 100% de nada prácticamente, entonces es un mercado modesto. Y acabamos de abrir el piloto en Reino Unido. Hace 2 años hicimos una expansión muy fuerte en Reino Unido, donde Tres Mares se desarrolló en el mundo de la inversión. Ya somos los 9º lenders privados en Reino Unido a día de hoy, por debajo de 250 millones de libras, es decir, en los tickets intermedios pequeños. Y con esa expansión movilizamos también la tecnología. Y a día de hoy ya tenemos un primer piloto de tecnología en Reino Unido. ¿Qué volumen de fondos manejáis ahora en total? Aproximadamente 3.600 millones de euros, aproximadamente. ¿Y el resto de Europa qué os atrae más? Después de Inglaterra, ¿hay algún país que os llame la atención? Sí, a ver, la cobertura europea, si tú tienes una presencia en Reino Unido, tienes una presencia en Iberia, pues te deja varias lagunas obvias, ¿no? La primera es Alemania. Alemania, como empresas de alto crecimiento y como cultura empresarial, es formidable. ¿Qué problema tiene Alemania? Bueno, pues que tiene una cultura pues más vinculada a la tendencia familiar de las empresas a largo plazo y menos a la inversión profesional, con menor penetración de la inversión profesional. Sin embargo, nosotros creemos que es inevitable, que tiene todo el sentido, teniendo nosotros una vocación de apoyar a las empresas en crecimiento, estar en Alemania. Y el siguiente paso que vemos es, el año que viene, en el segundo semestre, la apertura de una oficina en Múnich. Para el 26, el objetivo sería Francia, como siguiente objetivo. Ya desde Londres, a día de hoy, desde Madrid, cubrimos desde Londres Nordics, Benelux e Irlanda. Y desde Madrid, como te he mencionado anteriormente, cubrimos Portugal e intentamos hacer una cobertura todavía menor en Francia, Alemania e Italia, que es la que esperamos potenciar con estas 2 nuevas aperturas. ¿Y esa tecnología que es pionera, la usáis solo internamente o trabajáis con terceros? Pues es un gran debate, Rodolfo, y esto siempre hemos tenido un debate interesante. Que no se sabe si soltar la mano, abrirla o cerrarla. Bueno, pues siempre es un poco el debate, ¿no? Esa tecnología. Yo tengo la visión de que la tecnología tiene que ser abierta. Es decir, yo creo que al final lo que tienes que hacer es que colaborar para que el ecosistema crezca, ¿no? Si nosotros somos capaces de hacer a España un país más transparente para la inversión, ¿qué va a ocurrir? Que van a acudir muchos más fondos, que vamos a crecer. Claro. Entonces, yo creo que ese fin último tiene mucho más sentido que un fin particular de tener una ventaja que puedas tener quizás al corto plazo, y yo creo que hay que poner por encima de eso un bien mayor de dinamizar los sectores en los que estamos, y la tecnología tiene un rol fundamental en eso. ¿Cómo está España en estos momentos comparado con el resto de Europa? Bueno, ya sé que Europa está quedándose retrasada. El otro día veía unas cifras que me dejaban impresionado. 82.000 millones de I+D invertidos este año por Amazon. Claro. El segundo Google, 40.000 millones. Claro. La primera empresa europea que invertía en I+D, 1.200 millones, Volkswagen. Sí, sí. Nos estamos quedando atrás. Bueno, claramente nos estamos quedando atrás. Estabas mencionando el mundo del I+D, que es tremendamente relevante. Yo te puedo poner otro símil en el mundo de los alternativos. El mundo de los alternativos, que es básicamente la idea de apoyar a empresas no cotizadas y que crezcan. Bueno, pues el mercado español es 7 veces más pequeño que el del Reino Unido, para que nos hagamos una idea. Entonces, claro, es una asimetría y una capacidad. Nuestra relación de PIB todavía tendríamos que duplicar claramente ese mercado de alternativos en España. Hemos hecho un camino tremendo. Bueno, te pongo ese paralelismo, pero te podría poner muchos más, y cuando ya los hiciéramos con Estados Unidos o con Asia, los diferenciales son inmensos, ¿no? Pero dejando ese punto claro, yo también veo un puntito del vaso medio lleno, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros empezamos 2005, 2006, 2007 con un fondo de 150 millones. Y nos autodenominábamos middle market, o sea, el mercado intermedio con 150 millones. Nosotros ahora nos autodenominamos middle low market con 3.600. ¿A nivel europeo? Bueno, a nivel español, de esos 3.600, más de 2.000 están centrados en España. O sea que
ha habido un crecimiento tremendo y un desarrollo tremendo de los mercados alternativos, todavía muy lejos de los países anglosajones, desde luego de Estados Unidos y de Reino Unido, pero España ha hecho un recorrido. ¿Y hay muchos players de Estados Unidos e Inglaterra que estén entrando en España o realmente no? Bueno, yo eso lo he entendido muy bien cuando a mí me ha tocado desde España ir a Reino Unido, ¿no? Y yo había estado pues en muchas reuniones del sector y muchas conversaciones pues como la que estamos teniendo tú y yo, ¿no? Lamentando que no tengamos competidores españoles a primer nivel europeo y tal. Bueno, pues relativamente fácil de entender cuando uno hace el esfuerzo de hacerlo, ¿no? Y entiendes la dificultad. Si tú tienes un mercado local que es 7 veces más grande, el esfuerzo relativo de entrar desde ese mercado a un mercado como el español es 1/7 de tu cuenta de resultados, de alguna manera, o de tu balance, o como lo quieras decir, ¿no? Si lo haces al revés, el esfuerzo es 700% o 7 veces. Entonces, claro, no tiene nada que ver que un asset manager español con un establecimiento español vaya a Reino Unido, que tiene que, de alguna manera, multiplicar por 7 el esfuerzo relativo para captar la cuota, que al revés. Y eso es lo que nos está ocurriendo. ¿Qué es lo que pasa? Que los mercados muy fuertes anglosajones, el norteamericano, el inglés, los nórdicos en penetración, aunque no sean economías tan potentes, han desarrollado asset managers a nivel europeo, y los mercados del sur de Europa, que tenían mercados muy pequeños, les ha costado muchísimo salir a Europa, porque el esfuerzo relativo era mucho mayor. O sea, que países como los nórdicos, por ejemplo, a pesar de ser pequeños, están mejor que nosotros sí, a nivel de penetración de lo que son los mercados alternativos, mucho mayor, a nivel de los tipos de fondos que tienes, a nivel de la cuota que tienen en los grandes fondos. Tienen una cuota muy superior a la proporción que les correspondería por PIB, y nosotros muy inferior a la proporción que nos correspondería por PIB. Pero, por ejemplo, para que yo me haga una idea, que no conozco el mercado, en el caso de los anglosajones, en Inglaterra, ¿3.600 sería también un gran fondo como en España, o es un fondo pequeñito? No, ni mucho menos. Pues sería un coeficiente dividido para 7, de alguna manera. Si seguimos, sería como si yo aquí, en vez de decir que tengo 3.600, pues tendría aproximadamente 500 o 500 y poco, ¿no? Entonces sería un competidor de pequeño. La parte media-baja, de la parte pequeña. Y antes has hablado de un tema que yo he oído muchas veces y que últimamente está más de moda, que en mi época al principio no se hablaba nunca, que es el tema de deuda. Sí. ¿Por qué está creciendo tanto el mercado de deuda? Pues una muy buena pregunta. Hay muchos factores, ¿no? No hay un único factor, como cuando las cosas ocurren en los mercados y se empiezan a desarrollar, pues porque hay una unión de muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay una que es indudable, que es la regulación bancaria. La regulación bancaria se ha ido, pues de alguna manera, apretando distintas tuercas, y esa regulación ha hecho que los bancos salgan de los préstamos más a largo y se concentren más en los préstamos con colateral y más a corto plazo, ¿no? De tal manera que lo que se llama el préstamo largo unsecured, es decir, sin ningún tipo de garantías, el de mayor riesgo y el de mayor plazo, empieza a tener un vacío, y ese vacío lo están ocupando empresas de financiación privada, ¿no? Que se fondean de otra manera diferente, que captan recursos a mercados y que asumen más riesgo, y que también reclaman, por lo tanto, un mayor retorno. Y yo creo que eso es indiscutible. Ese efecto, yo te diría que en el mundo anglosajón prácticamente ha concluido, y en España todavía es incipiente, y en otros países pues está en puntos intermedios. Entonces, eso es uno de los efectos clarísimos. Pero te diría que por lo menos hay dos más. O sea, lo primero, un cambio cultural en la propia empresa. Es decir, la empresa cada vez es más sofisticada. Antes pensaba solo en productos de capital o en productos de deuda. Ahora ya hay un rosario entero, un espectro gris de un montón de productos. Entonces, igual, en vez de hacer una operación de capital, acude a un préstamo sin repago en 7 años que le da un lender privado a un coste implícito mucho menor que el del capital. Luego yo creo que hay otro componente que es cultural. Y luego yo creo que hay un tercer componente, que es la propia madurez de los gestores en España, ¿no? Si estamos hablando que hace 15, 20 años prácticamente no había una base inversora, tú eso lo conoces muy bien, ya conforme esa base inversora se ha desarrollado, ya no ha seguido una estrategia lineal de un único producto. El fondo que hace 20 años hacía private equity ha hecho el fondo 1, el 2, el 3,
pero también en ese camino ha abierto varias estrategias. Y esa madurez, unida con la regulación y unida con una mayor aceptación cultural por parte del empresario, es el crecimiento del mercado de deuda privada hoy. ¿Y tú crees, cuál es la situación ahora de una empresa que facture en España 20 o 30 millones, que ya es una pyme, pero de cierto tamaño, ¿cuál sería la recomendación de financiación? ¿Cómo se repartiría lo que es banco, lo que es préstamo, lo que es equity? ¿Hay alguna fórmula? Sé que no hay una fórmula exacta, pero ¿hay algo así indicativo de lo que sería razonable? Depende muchísimo de la empresa, depende del momento de su vida, es decir, o sea, la variabilidad es tremenda, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo. Al final, ¿dónde se genera el valor? El valor se genera en el activo, en el empresario. Yo siempre hago el mismo símil, las gallinas ponen huevos y no saben cómo están financiadas. Tú no vas a generar valor y las gallinas no van a poner más huevos si abres una nueva línea de deuda, si emites capital. Entonces, al final lo importante es el activo. ¿Qué te pide el activo? ¿Qué te pide tu proyecto? Bueno, pues a lo largo de su vida te pide cosas diferentes. Al principio, probablemente lo que te pida es capital y mentores y gente que te ayude en el lanzamiento de la empresa. Y por eso el mercado va dando respuestas pues con el mundo del seed, con el mundo del venture, etcétera, etcétera, ¿no? Conforme la empresa es más madura y entra en rentabilidad, puede aportar un coste de capital más bajo, reducir el coste de capital, y entran los productos de deuda. Tiene sentido que para algunas operaciones de menor riesgo la deuda sea deuda tradicional bancaria, y tiene sentido que para las operaciones de mayor riesgo, como te he argumentado anteriormente, sea una deuda alternativa, ¿no? Y luego las soluciones de capital pues tienen que ver también con otras motivaciones, incluso a veces vitales, de renovación, necesidad de renovación de accionistas, cambios generacionales, o que evidentemente si el proyecto que estás haciendo es muy ambicioso, no solo requiere deuda, sino también requiere capital, aunque tenga un coste implícito más caro, ¿no? Mix, pues te podría decir que en ese periplo pues, tendríamos que ir paso a paso y viendo el mix. Una empresa madura, en un momento inicial de una compra, tendría aproximadamente un 30-40% de deuda y un 60-70% de capital, aproximadamente. Otra cosa que me llama la atención es el porcentaje, que no sé cuál es y probablemente tú me digas algo, de gente, empresarios, que se dedican a comprar empresas del sector para consolidar, sí, versus fondos que hacen lo mismo. Sí. Eso es, los fondos se llevan el 90% sí. y los industriales el 10%, ¿o está más repartido? No, yo creo que estará más repartido porque la penetración todavía de los fondos en España versus lo que es la economía es muy pequeña. Entonces, aunque puede llegar a ser más común porcentualmente dentro de la base de inversores la realización de ese tipo de operaciones que se llaman buy and build y que se han popularizado muchísimo, pero tiene un motivo, se han popularizado muchísimo por la necesidad de concentración de la empresa española, ¿no? Que luego si quieres volvemos un minuto. Pues aunque ese porcentaje sea mayor, la realidad es que la base empresarial es mucho mayor y aunque el porcentaje sea menor es más grande que en cantidad, ¿no? Pero en el fondo los dos obedecen a una necesidad, y es que España tiene empresas pequeñas. Y esas empresas en general, comparado con cualquier país de Europa. Comparado con cualquier, casi 10 puntos de PIB, por ejemplo, más que Alemania en empresas pequeñas, ¿no? Y esto quiere decir que nuestra estadística es muy pobre, no ni siquiera en ser innovadores, crecer esas empresas y que lleguen a una mínima rentabilidad. Somos peores proporcionalmente creciendo esas empresas para que se conviertan en grandes empresas. Unos números para intentar ilustrar esta idea, que al final eso habla de la necesidad de consolidación y habla de por qué se hacen este tipo de operaciones, ¿no? Cerca de 700.000 empresas, te he comentado más de 1 millón de euros de EBITDA, oye, pues pueden ser unas 20.000, bueno, más de 50 millones de euros de EBITDA, 397 en toda la historia del país. Eso no es nada. Cuando hablamos del Mittelstand, los campeones ocultos famosos, 2.500 empresas familiares que han llegado a ser líderes de nichos a nivel mundial, prácticamente la mitad alemanas, 76 italianas, 11 españolas. Claro, ese es nuestro drama, ¿no? Entonces, bueno, eso ha hecho que de forma natural el sector del private equity y el sector empresarial pues hablen de la consolidación y la necesidad de consolidar el sector. Porque ¿qué ocurre? Si tú tienes una empresa pequeña y te llega el COVID o te llega la pandemia, tu capacidad de aguantar es mucho menor. Cuando si tú tienes una empresa saneada, grande, rentable, diversificada,
Y esto pues habla también del mayor paro estructural que tenemos, la mayor facilidad para generar paro, nuestra volatilidad y bueno, y de un mal endémico de la economía española. Bueno, ya me has contestado una pregunta que te iba a hacer, y es cuántos líderes nacionales tenemos a nivel mundial. Y la razón es que el otro día, viniendo a Alemania, leí un artículo en una revista alemana. Como sabes, yo hablo alemán y leo cuando puedo en alemán. Y me llamó la atención que Alemania tiene 5.000 pymes que son líderes de su sector de mercado, y algunas de ellas facturan tan poco como 50 millones. Sí. Sí. Pero son líderes en un nicho de mercado a nivel mundial. Sí. Hubo un estudio famoso que era un corte un poquito más exigente, que hablaba de algunas menos, pero entiendo perfectamente lo que dices, pero que la estadística era abrumadora. Pero también eso habla de parte de la conversación que hemos tenido anteriormente, que es la cultura empresarial en Alemania. Eso no se improvisa, eso no es un trabajo de 5 años, de 10 años, es un trabajo de cientos de años, ¿no? Y de generar una cultura empresarial, ¿no? Y donde, vamos, a mí me encantaría que por encima de la alternancia política fuéramos capaces de fomentar una cultura empresarial y una cultura de especialización en España, y creo que de hecho España con los fondos europeos ha tenido una oportunidad histórica para hacerlo. Sí, porque luego además cuando ves las empresas a nivel Europa y tal, los ejecutivos españoles están muy bien valorados. No tengo ninguna duda. Yo creo que el talento español a nivel de innovación, otra cosa es que la inversión que hacemos, pero a nivel de el número de empresas pequeñas, veía una estadística, por darte un número, de la proporción de empresas de alto crecimiento con respecto al total de la economía, y España estaba en el top 3. O sea, yo creo que no tenemos el problema tanto ahí, evidentemente sí en la innovación y en la capacidad de tener empresas verdaderamente disruptivas, no solo España, sino Europa. Coincido completamente contigo en el diagnóstico. En lo que es un emprendimiento de tendencias de crecimiento, quizás no tan innovadoras, pero de buen posicionamiento en el sector, en la parte baja del mercado lo tenemos, y un auténtico drama en lo que es la consolidación y la creación de empresas internacionales fuertes. Por un montón de barreras, hemos mencionado algunas. Bueno, ya para terminar, Borja, ¿cuál es tu visión a 5 años de lo que va a ser dentro de 5 años la empresa Tres Mares? Sí. y la tecnológica? Sí. Pues hemos reflexionado mucho acerca de esto, ¿no? Entonces, yo creo que Tres Mares ayuda a las empresas a crecer. Y si yo tengo que medir una medición, no es el tamaño de nuestros fondos, no es el tamaño de nuestra gestora, no es en cuántos países estamos, sino cuánto hemos contribuido a cambiar las estadísticas que estamos hablando tú y yo. ¿Cuántas empresas hemos ayudado de verdad a convertirse en referentes nacionales, ¿no? Una de las cosas que mayor orgullo me da, pues es la colaboración que hemos tenido, a veces con capital, a veces con deuda, con empresas como Es Público, como empresas como SITAC, que genuinamente estamos generando auténticos campeones nacionales, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi visión? Pues si me apuras, y aunque pueda parecer un poco pretencioso, que si volvemos a tener esta conversación dentro de 5 años, las estadísticas que acabamos de mencionar sean marginalmente diferentes y nosotros hayamos contribuido de manera relevante a que lo sean. ¿Y la tecnología cómo la ves? ¿La ves abierta? Bueno, la tecnología, yo creo que si tenemos ese objetivo y lo estamos poniendo como el objetivo número 1, pues lo que tenemos es que, creo que era este dicho africano, ¿no? Que igual lo conoces tú hasta mejor que yo: si quieres ir rápido, ves solo; si quieres ir lejos, ves acompañado, ¿no? Pues si queremos ir lejos, si queremos ir acompañado y queremos tener una contribución al país, tendremos que ir acompañados, y con eso quiere decir con una tecnología más abierta que cerrada. Fenomenal, Borja. Muchas gracias por haberte tenido aquí, ha sido un placer. Me ha encantado mucho la conversación y te agradezco un montón, Rodolfo, la invitación. Muchas gracias. Un placer.